Marzo 24. Ya todos creo que han tenido un cumpleaños durante la pandemia. Y saludos para Olguita. Olguita Chaviano cumple años hoy día. No voy a decir cuántos, no se preocupen. Pero muy linda Olguita. Escuché cómo le estaban celebrando su cumpleaños en su clase y cómo se acordaban de todos los maestros que han tenido. Y te acuerdas de la hermana tal, y te acuerdas de la hermana tal, todos los maestros. Y seguían acordando para atrás, maestros, y atrás, y atrás. Y yo le dije a mi esposo, ahorita llegan a Pablo y Silas, de todos los maestros que recordaban, de todos los que habían tenido. También un saludo muy especial para Luis Galavis, hoy día también cumple años, Luis Galavis. Y también un saludo muy especial para una doctora que yo admiro mucho, Roxanita Díaz. Que Dios te bendiga, mi hija linda, y sigas dándole vida y fuerzas a todos los niños. Tú eres una gran pediatra, que Dios te bendiga. Y así a todos los que cumplen años y no me acuerdo, por favor, o no me pasan la voz, entonces un abrazo bien fuerte y ya llegará el día que nos vamos a ver. Y siguen poniéndose vacunas y las vacunas siguen avanzando. Mi hija está en estado y su médico le aconsejó ponerse la vacuna y se está por poner la vacuna ya, creo que va a ser el 31, si no me equivoco, el 31 de marzo o el 30 de marzo, no me acuerdo bien. Pero ya viene la vacuna y nosotros seguimos en medio de la preparación de la Semana Santa. El domingo pasado hablamos sobre todo lo que sabía el Señor Jesús y aún así decidió dar su vida por nosotros. Vamos a estar hablando toda esta semana y Dios quiera que usted pueda guardar también estos mensajes para reforzar. Nuestra vida, al final, hermanos, es hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y mostrarlo con nuestras vidas y hablar cómo es que Él llegó a todo eso. Y por eso la Semana Santa es tan importante, porque habla de su gran sacrificio. Hay muchos eventos que yo creo que Dios los puso específicamente los puso ordenadamente en los evangelios para que nosotros podamos entender de una manera clara. Y cómo Dios se manifiesta en la vida diaria de nosotros. ¿Cómo se manifiesta? Cómo Dios es consciente de las cosas que nos están pasando. Una enfermedad, la partida de un ser querido, una pérdida de trabajo, una ganada de trabajo, un matrimonio frágil que está a punto de romperse. Dios se manifiesta en todos esos momentos. Dios nunca deja de estar al lado tuyo y nunca deja de tener y entender, tener sentimientos por ti y entender por lo que estás pasando. Se conmueve con todo lo que pasas, con todas las luchas que tienes. Y es muy importante entender eso. Hay una historia en la palabra de Dios que a mí siempre me ha llamado la atención. Esta historia para mí ha sido pues como una fuente fuerte de sabiduría. Algo grande de sabiduría en mi vida cuando lo he repasado varias veces y he comenzado a entender más de lo que Dios va a hacer con nosotros y sobre todo cómo Dios actúa en todas las áreas de nuestra vida y está consciente y está presente, que puede ser nuestro amigo, como Él lo dijo, y podemos recurrir a Él en todo momento. Esta historia se trata curiosamente lo cuentan los 4 evangelios. Hablando de los evangelios, Mateo era un publicano, era una persona que cobraba impuestos, y Mateo le interesaba mucho el reinado del Mesías. Y él escribió, pero no era muy familiar con el resto de los apóstoles. Los apóstoles venían de pescadores, de todo, y él venía de un puesto donde ganaba bastante dinero y y cobraba los impuestos. Por eso Mateo es un poco diferente. Lucas
es un doctor que hace de historiador. Y Lucas escribe pues el Evangelio de Lucas y escribe Hechos. Y él trata de poner los hechos en orden. Él trata de escribir y aclarar ciertas cosas que los evangelistas inspirados por Dios, los evangelistas solamente a veces cuentan como un hecho importante, que quieren resaltar un punto importante de un hecho que pasó. Lucas a veces lo explica más, y por supuesto las personas que están metidas, que conocen más el ambiente de Jesús y todo eso, van a poner más acotaciones. Como Juan es más profundo. Dice que Juan era el que se apoyaba en el corazón del Señor Jesucristo. Es más profundo, es como el que entiende. Él empieza: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, todas estas cosas. Se cree que Marcos Marcos lo escribió, pero escribió lo que Pedro le dictó. O sea, lo que Pedro le dije. Y se cree que Mateo y Lucas utilizaron como base el Evangelio de Marcos. Pero este evento que les voy a contar, que se trata cuando el Señor Jesucristo es ungido con un perfume muy caro, lo cuentan los 4 evangelistas. Pero el que está más cerca a Jesús en este momento y el que vive todo esto más es Juan, que es el testigo presencial de todo lo que está pasando. Y lo cuenta de una manera increíble. Incluso se han hecho muchas especulaciones de quién era la mujer que ungió y todas las cosas. Pero Juan lo dice bien claro. A mí el primer punto que me resaltó fue en Lucas. Cuando Lucas resalta que Jesús tenía amigos, ¿no? Y esos amigos los visitaba. Visitaba a esos amigos y socializaba con sus amigos. Tenía amigos y socializaba. Lucas nos dice en capítulo 10, el verso 38 a 42, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te ha cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Sabes que para mí esta parte es importante? Porque Jesús tiene amigos, Jesús visita amigos, pero Jesús no deja de decir palabras que van a tocar profundamente en nuestro corazón. Esas palabras: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, cambiaron a Marta. Pero María siguió buscando al Señor, alabando al Señor, nunca perdió esa inspiración espiritual hacia el Señor Jesucristo. Y por eso es importante cuando digo que cambió la vida de Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas. ¿Por qué cambió la vida? Porque más adelante veremos cómo Marta responde de otra manera. Marta ya no es esa afanada y turbada, sino va en busca del Señor cuando se le requiere, cuando se le necesite. Y es cierto, hermanos, a veces nosotros creamos aparatos religiosos, creamos cosas como que tenemos que tener desayunos, que tenemos que tener comidas, que tenemos que hacer eso, y a veces nosotros nos dedicamos solamente a eso, y a veces paramos afanados y turbados, y hasta a veces nos da cólera las personas que no ayudan. Y toda nuestra religión se lleva a eso, son actividades tras actividades tras actividades, y uno tiene que romper. Ahora, yo los admiro a los que hacen eso. Pero a veces esas mismas actividades no nos permiten agarrar la palabra de Dios. No nos permiten estar a solas y solamente vivimos de eso. Es como que pagamos una cuota, pues voy a cocinar porque quiero, pero realmente no he pasado tiempo como mi Señor, como lo haría María, escuchando su palabra. Dice bien claro, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Todo lo hacemos religión. Yo conozco personas pues que hablo de diferentes iglesias y cuando le pregunto ¿cómo te va con el Señor? Muy lindo, hemos hecho desayuno para 1000.
hemos hecho desayuno para 2000, hemos hecho esto y no tienes idea de lo que hemos hecho y he trabajado de la mañana a la noche. Y yo le digo, afanado y turbado estás en muchas cosas, pero lamentablemente hay una sola cosa que es necesaria y María la escogió. Y es escuchar la palabra de Dios. Está bien que trabajes, está bien que hagas, está bien que digas, pero cuando ya pasa a ser tu trabajo una queja, tú estás equivocado. Es una religión. Es una religión. Y eso pasaba con Marta. No sé si me dejo entender, pero falta más tiempo de enseñar a nuestros miembros de la iglesia a pasar a solas con el Señor. Porque a veces cuando hacemos actividades, nosotros nos olvidamos. Mire, esa pandemia para mí ha sido traída por el Señor. Van a decir que es una locura lo que estoy diciendo, pero ha sido traída por el Señor. En primer lugar, las iglesias cerraron. Lo único que le queda al creyente es ir directo al Señor. Ya no depende de un maestro de escuela dominical, ya no depende realmente de un pastor, sino realmente depende de ir directamente al Señor. Y eso es lo que hemos estado enseñando y tratando de decirle a usted que es más importante que vaya usted directamente al Señor. ¿Ustedes se acuerdan en 1 Corintios cuando Pablo está enseñando en 1 Corintios, dice que cuando se reúnan, uno hable y diga lo que tiene que decir. Y si otro recibe algo, el que está hablando que se calle y comience a hablar. Y el que está hablando que se calle y se comience a hablar. Nosotros hemos creado religiones donde uno solo habla. Donde uno solo habla, uno solo dirige, tal vez pues otro canta y otro por ahí da un testimonio, uno solo dirige y los demás somos espectadores. Los espectadores, como nunca van a participar en un culto, nunca esperan llevar algo. Pero si tú te quedas sentado, escuchando, a los pies de Jesús, escuchando y oyendo, te digo una cosa, siempre vas a tener que hablar. Ahora lo hemos distribuido pues en escuelas, en salones y todo, y nosotros quisiéramos que cada uno de ustedes expresara lo que Dios ha hablado. Pero realmente, ¿cómo vamos a decir que hable el que ha recibido algo si usted no espera nunca recibir? Porque solamente pues reciben 4 o 3 personas, un pastor, un obispo, qué sé yo, estos son los que reciben los mensajes y nosotros no recibimos nada. Pero lo digo con toda honestidad, por eso hemos hecho esto de los capítulos de 1 al 8, de cómo desarrollar la conciencia de la presencia de Dios y hablar para que usted mismo ponga su canal de YouTube, para que usted mismo comience a hablar y enseñe a personas que están al lado suyo, porque nosotros no vamos a estar con las personas que usted conoce, pero usted sí. Pero hay una cosa, cuando comience a buscar al Señor, por favor, no diseñe tanto, sino hable del Señor y muestre al Señor, porque al diseñar tanto, eso se va a poner en contra de usted. Usted va a estar agitado. Uy, hoy día miércoles tengo que hablar. Uy, el domingo tengo que preparar lo que es Santa Cena, porque Santa Cena es así. Uy, los domingos, la Semana Santa se prepara este día. Vamos a traer camellos, vamos a traer todo, vamos a traer una cruz, vamos a colgar a alguien, vamos a hacer esto. Y al final, todos los que son colgados en cruz, la verdad, ni más se aparecen por la iglesia. Porque actuaron, porque presentaron eso, pero nunca conocieron al Señor. Estaban afanados y turbados con muchas cosas, pero nunca en silencio, callados, delante del Padre, delante del Señor Jesús. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitado. ¿Sabes? El Señor amaba mucho a María, amaba mucho a Marta y amaba a su hermano Lázaro. Ellos vivían en Betania. Y entonces el Señor Jesús siguió predicando. Y un día las hermanas mandan a pedir por el Señor. ¿Cuál era la razón que las hermanas mandaron a buscar al Señor Jesucristo? Porque ya creían ellos, habían desarrollado una fe de tanto andar con el Señor Jesús. Y seguían que la única esperanza para su hermano enfermo, Lázaro, era el Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermano. O sea, ellos vivían en Betania. En los otros evangelios sale que estaban en la casa de Simón, un fariseo,
y es cierto, pero siempre van a recalcar que era en Betania, y después lo vamos a aclarar. Y de Betania, la aldea de María, y de Marta, su hermana. Y Juan especifica, para que tengan idea quién es María. María es la hermana de Lázaro, que fue la que ungió al Señor con un perfume y le enjugó los pies con su cabello. Eso lo dice Juan, porque Juan paraba con el Señor, conocía a los que estaban al lado del Señor y conocía a todas las personas que estaban yendo. Dicho sea de paso, ellos no querían ir a Betania. No querían ir a Betania. ¿Por qué? Porque Betania era cerca a Jerusalén, solamente a 2 millas, como caminar 2 millas a Jerusalén. Y caminando 2 millas a Jerusalén, o sea, podían ver a Jerusalén de Betania. Y los judíos querían matar, como vamos a ver también, querían matar al Señor Jesús. Y los apóstoles querían protegerlo, porque él ya había anunciado varias veces su muerte. Entonces va y le hacen saber a Jesús, María y su hermana, que su hermano está enfermo. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y miren cuántas veces se dice la palabra amor o amas, si usted lo va a leer. Empieza en Juan capítulo 11 y lo puede seguir leyendo hasta el 12, en que se va ya el Señor y se prepara para entrar a Jerusalén, para entrar a la entrada de las palmas del Señor Jesús a Jerusalén. Entonces dice, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndole Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y miren cómo termina esta parte. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Sabes que el Señor ama? Él es amor. Y acuérdate siempre, cuando tú comienzas a tener una relación con Él, cuando lo vas a visitar, como te he aconsejado 3 veces al día, y comienzas a hablar, vas a sentir ese amor del Señor. Cómo te escucha, cómo te revela cosas a través de su palabra, cómo te instruye, cómo tú has decidido aprender de Él, a no preocuparte y a descansar en Él. Y quieres hacer todas las cosas que Él te diga que hacer y le das la oportunidad para escuchar. Y por eso es importante. Entonces el Señor Jesús escuchó, los amaba, dijo, vamos para allá, vamos para allá, nos vamos a Betania. Entonces salió para allá y los demás no querían que vaya, ¿no? Porque estaban preocupados, porque Betania quedaba muy cerca a Jerusalén. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, sabía que ya estaba llegando, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús. Marta, como te dije, las primeras palabras le impresionó. Marta, Marta, turbada estás, ¿no? Afanada y turbada estás con muchas cosas. Marta cambió. Marta comenzó a escuchar, comenzó a aprender del Señor Jesús y lo afirma. Dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el Señor le habla en un lenguaje que seguro para Marta no lo entendería. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, le dice el Señor, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunto esto ya. Esta pregunta es muy importante y se la hago a ustedes. ¿Crees esto? Le pregunta el Señor Jesús a Marta, ¿crees esto? Y Marta le dijo, sí. Y mira la respuesta de Marta, cómo ha cambiado de quejarse María a una respuesta que es increíble, una confesión de fe increíble. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Dime si no es una belleza como Marta cambió. A veces necesitamos que el Señor nos sacuda. ¿Sabes qué? Estás tratando de edificar una iglesia cuando yo la voy a edificar. Yo edificaré mi iglesia. Dicho, estás tratando de jugar bingo, qué sé yo, pizza para jóvenes, aleluya, traer guitarristas, a traer todo, y estás afanado y turbado. Y cada día caes y caes más. ¿Cuándo vas a parar y vas a escuchar? Vas a hablar conmigo y vas a desarrollar esa amistad. Porque el mismo Señor Jesús dijo, ya no los llamaré mis siervos, sino
mis amigos. ¿Cuándo vas a parar un momento y escucharlo? Gózate en el Señor. ¿Y sabes qué? Tendrás la misma fe. Ahora, es curioso esto ya, porque ellos estaban seguros que el Señor Jesús era el Hijo de Dios, era el Cristo, el Mesías. Y ellos habían visto hacer a Jesús muchos milagros. Y lo curioso es que las hermanas pareciera que ya no piensan diferente, ahora piensan lo mismo. ¿Por qué digo eso? Porque María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies y dijo lo mismo que Marta. Dijo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ya las dos pensaban igual, hablaban igual. Ya las dos no estaban en discusión, sino realmente pensaban igual. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Dios hecho hombre, un Padre que te ama. El reino de Dios se ha acercado. Y ahora dice así, Padre nuestro. ¿Por qué Padre? Porque un padre se estremece. Si hay algo que no puedo soportar, te digo con toda honestidad, es ver llorar a mi esposa y ver llorar a mis hijas. Cada vez que ella se conmueve, cada vez que ellas caen en tristeza, para mí es tremendo. Y te voy a decir de mi madre también. Y te voy a decir de mi hermana. Porque sé sentir lo que ellos sienten. A veces mi fe me dice, el Señor está llamando a una vida mejor. A veces mi fe me dice que va a resultar en cosas. Pero sabes, eso no me impide a mí sentir el dolor humano. Sentir empatía, lo que llamamos empatía, sentir lo que la otra persona está sintiendo. Cada vez que yo veo un paciente, yo entiendo el proceso. Casi todos los psiquiatras, casi todos los médicos le han dicho esto y esto, pero la vez pasada un paciente me dijo, ¿sabes qué? Ningún psiquiatra, ningún psicólogo, ningún neurólogo, nadie siente lo que yo siento. Y por eso lo primero que he aprendido a hacer con mis pacientes es sentir lo que ellos sienten. Y lo que ellos sienten es terrible, ¿sabes? Y eso lo aprendí ¿de quién? De aquel Señor que iba a resucitar a Lázaro, porque él sabía que lo iba a resucitar a Lázaro, pero al ver el dolor de otros, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron, ven, Señor, ven y ve. Y dice la palabra, Jesús lloró. Cuando te acerques a Dios, no es un Dios que te manda pandemias y te manda virus, es un Dios que se estremece porque tú estás preocupado. Es un Dios que realmente te escucha y te ama. Acércate a Él, háblale, Padre que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, háblale, dile, aquí estoy, Señor, y me está doliendo todo. Y te hablo así porque ahorita he escuchado a este hermano Douglas que tú te estremeces en espíritu y tú te conmueves cuando me ves las lágrimas que están pasando. Señor, aquí estoy, Padre, porque la estoy pasando bien brava. El Señor te va a preguntar, va a hablar contigo y te va a dar la salida. En el caso de María, dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Muchos habían visto lo que es el Señor. Pero a mí lo que más me sorprende no es lo que es capaz de hacer el Señor. A mí lo que más me sorprende es que este Dios que nos hizo, este Padre que nos ama tanto, que aun cuando nosotros lloramos, como los niños lloran y no le vas a explicar todo lo que pasa al niño, si no estás al lado de Él. Y dime si no te estremece ver un niño llorar. Dime si no te estremece ver una persona que ha perdido a su pariente, a su padre, a su hermano con el COVID-19. Y sin embargo, tú haces declaraciones o a veces lo agarras a bibliazos en lugar de parar y aprender del Señor Jesús. Y callar, pararte al lado de Él. Tal vez agarrar su mano, tal vez mirarlo, tal vez escucharlo. Y por qué no llorar con Él, como Jesús lloró. Por favor,
Que la religión no te vuelva fariseo. Que no te dé una falsa actitud, una falsa arrogancia. Porque aquellos que están hablando domingo a domingo, ellos también sufren, también lloran y también muchas veces son dignos de compasión. Dios quiera que se pueda poner la mano en el pecho, pensar en las personas. Hemos perdido tantas personas este año, tantas. Y cada persona, cuando estoy orando, me acuerdo de aquellos lo que han tenido que decir adiós. Mi hermana, mi hermano, mi hermana, su hijo, mi hermana, mi mamá, su nieto. Todas las personas que han partido, Rocío, Jerry, Rocío, a tu padre. Todas las personas, Walter, a tu madre. Todas las personas. ¿Sabes qué? Hay alguien que te entiende. Hay alguien que se conmueve. Y está esperando. Está esperando simplemente que tú hables con Él. Él te ama como amó a María, a Marta y a Lázaro. Y Dios quiere que hables con Él. Porque Jesús siempre te da la salida. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Nadie le podía creer, quitad la piedra. Siempre nos va a pedir el Señor que hagamos lo que nosotros podemos hacer. En ese caso, una acción de fe, quitar la piedra. Marta dudaba quitar la piedra porque dijo, la hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede, ya huele mal, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, no te he dicho, Marta. Ya había hablado varias veces con ellos. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo te digo, tío, hoy día, hermano, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Por favor, aprendas esta oración. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El mismo Señor Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces al final te das cuenta que nadie muere. Al final, y Él lo dijo, nadie muere. Todos son revestidos de eternidad. Porque el Señor sabe que esta humanidad va a terminar. Y va a llegar un momento en que te reviste de eternidad. En este caso, fue una resurrección. La resurrección, la vida no puede estar al lado de un muerto porque va a resucitar. Y eso pasó en todas las ocasiones que Jesucristo se enfrentó a un muerto. Él es vida. Pero quiero decirte algo. No se trata ahorita de que podamos resucitar. Ahora, yo creo que Dios puede hacer todo. Pero muchas veces, ¿sabes qué? Me he puesto a pensar que si cuando pedimos que alguien no se vaya o que haya sanidad en alguien, si lo pedimos por nosotros o lo pedimos por aquel que está enfermo. Muchas veces lo pedimos por nosotros. No queremos que la persona sea revestida de eternidad y descanse en el Señor porque su cuerpo no va más y el que va a saber más que todo es nuestro Padre que lo va a hacer en misericordia. Pero a veces lo hacemos egoístamente. Yo lo quiero seguir teniendo. Aunque no respire, aunque esté con máquina, aunque esté con todo, yo lo quiero seguir teniendo. Hay un momento en que tenemos que dejar ir. Y acuérdate siempre esto. Siempre cuando el Señor actúa van a escuchar esas palabras. Mirad cómo le amaba. Yo te puedo decir hoy día, mirad cómo te ama el Señor.
que puede llegar a ti, comprender, puede estremecerse y puede conmoverse por lo que estás pasando. Pero Él lo tiene que saber. Le tienes que hablar, le tienes que abrir la puerta, le tienes que decir, aquí estoy, Señor. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Te digo, preséntate a Él y verás la gloria de Dios. Te dije bien claro que somos transformados de gloria en gloria. Nos presentamos y vemos la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Lázaro resucitó. Y ahora viene, y ahora entendemos por qué la celebración. Simón hizo una comida. Y en esa comida la hicieron en Betania, invitaron al Señor Jesús. Dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde está Lázaro, el que había estado muerto. Y a quien había resucitado los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía como siempre, Marta le gustaba servir, pero ya no estaba quejándose. Y Lázaro era uno de los que estaba sentado, o sea, dentro de esta casa de Simón estaba Lázaro, que estaba sentado. Los evangelistas, los otros, pierden ya este sentido. Se van a otra parte, se van a que no me lavaste los pies, se van a que querían robar el dinero, que lo menciona también Juan. Pero lo importante es que estaba Lázaro y estaba con el Señor Jesús. Y era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Dicen que este nardo puro realmente valía casi el equivalente a un sueldo, a un año de sueldo, más o menos equivalente. Era de mucho dinero. Y eso molestó a muchos, a Judas Iscariote, que siempre estaba tratando, decía que era para los pobres, para los pobres. Hay muchos así, ¿no? Que es para los pobres, pero la verdad es que les produce dinero y ganan dinero con eso. Entonces Judas estaba ahí y todo. Pero a mí lo que más me impresionó es las palabras del Señor Jesús. Deja, porque era la costumbre de ellos, deja para el día de mi sepultura, ha guardado esto. Pero tú sabes, en los evangelios se muestra que cuando, en la manera que tienen los pomos ellos, no eran con rosquita como tenemos nosotros o con spray. Se guardaban un pomo de alabastro y para usar ese perfume que era muy caro, o sea, brilla para ciertas ocasiones, como ungir a un muerto también, como la unción de un muerto, y tenía que cortarse. Y una vez que se cortaba, se rompía ese frasco de alabastro, se rompía, invadía el olor en todo. Y el Señor está pensando en lo que va a enseñar, está pensando en lo que nos quiere hacer saber a través de su unción. Dice, déjalo, que para el día de mi sepultura lo ha guardado. No solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro iban esas personas. No solamente por Jesús, y se encuentran con esta adoración de María al Señor Jesús. Muchos comenzaron a hablar de eso, muchos se comenzaron a quejar, si supiera este Señor quién es el que hace. Pero él conocía a María, amaba a Marta, amaba a Lázaro. Y era una expresión increíble en la cultura judía hacer eso. Pero el Señor lo dijo, dije, claro, María lo has hecho, parece como sabiendo, me estás preparando para mi sepultura. Me estás preparando para mi sacrificio, para mi muerte. Y es en el mismo capítulo, cuando están ahí reunidos en la casa, cuando se aparecen unos griegos. Y ahí el Señor revela realmente lo que ha pasado. Se ha quebrado ese pomo de alabastro. Ha inundado, porque cuando uno se quiebra, cuando un cristiano se quiebra, cuando una persona que alaba al Señor se quiebra, sale el perfume del Señor, el olor de su conocimiento. Y eso había pasado en ese momento. Hay vida, hay revelación. Entonces vinieron unos griegos y Jesús les respondió a sus discípulos que venían diciendo que hay unos griegos que quieren ver. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ese es en la misma cena. Para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Tú sabes, cuando tú te entregas al Señor, naces de nuevo. El viejo muere, el viejo Douglas muere, es crucificado, y ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Cuando tú entiendas eso, verás cómo los demás son contagiados con la presencia de Dios bajo tu presencia. Porque has entendido que eres ese frasco de alabastro. Es solamente alabastro, tal vez como barro, parecido, pero cuando se quiebra, sale el perfume. Es necesario. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Esta historia es hermosa, ¿sabes? Yo te aconsejo que lo leas y lo releas y lo veas con todos los evangelios para que veas lo hermoso que es. Pero el Señor nunca dejó de anunciar cuál era su trabajo. Él tenía que morir para que nosotros podamos ser rescatados de nuestra vana manera de vivir. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora acuérdate que mi ministerio es here and now. Está lindo eso, pasó ahí. ¿Qué tiene que ver ahora conmigo esto? ¿Qué tiene que ver lo de María? ¿Qué tiene que ver lo de Lázaro? ¿Qué tiene que ver todo? No sé si lo has visto, pero ya te lo dije. Tú eres ese pomo de alabastro. Cuando te quiebras delante del Señor, cuando vas a verlo al Señor constantemente, los demás podrán sentir el perfume de que tú has estado al lado del Señor. Incluso cuando estás en emergency room o cuando estás orando por alguien, cuando tú te quiebras y te dices, Señor, me niego totalmente, estoy aquí, pero tú moras en mí, haz que ese perfume toque al enfermo que está delante mío. Es el Señor, porque Él sí es la resurrección y la vida, y Él sí puede abrir. Él es el único que puede decir, Lázaro, sal, camina. Cuando estés ahí no es cuestión de oración, no es cuestión de ritual, es cuestión de aquel siervo que está ahí presente, se quiebre, no piense en Él, no ama su vida, la perderá, el que aborrece su vida por este mundo para vida eterna la guardará. Sino no piensas en ti, te niegas a ti y dejas que el Señor haga el resto. No tienes que hacer una oración ni nada por el estilo, sino simplemente pensar y decirle, Señor, perdóname. Pero estoy aquí delante tuyo, te amo, Señor, te he traído hasta delante de este enfermo. Y Padre, me niego totalmente, como dices, quiebro el vaso de alabastro para que tú toques a este enfermo. Para que el olor de tu conocimiento inunde este hospital, inunde esta sala, inunde esta casa. Y el Señor lo hará, pero depende de ti. En pocas palabras, ¿de dónde saco yo que ahora somos este vaso de alabastro? ¿Sabes qué, hermano? La Biblia en Romanos 12, 1, 2 dice así, ¿eh? Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es más o menos significa hacer lo que María hacía. Significa quebrarse, darle todo al Señor y entender, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y eres el vaso de alabastro. Dios quiera que hayas aprendido algo en esta clase, pero para mí significa mucho. Para mí significa una gran responsabilidad saber que yo simplemente soy un vaso de barro, pero el contenido es grande. Y depende de si yo me quiebro y me entrego en sacrificio vivo, agradable al Señor, los demás van a sentir ese olor. Y no solamente es para sentir el olor y que te digan, qué lindo, mira cómo huele, o qué lindo cristiano es y qué grande es. No, es porque el Señor va a actuar de alguna manera en ese momento. Tu matrimonio se está destrozando. Por favor, pídeselo al Señor. Acuérdate que Él no te va a mirar con desdén, como a veces nos miran a nosotros con desdén. No. Él se va a estremecer en espíritu
y se va a conmover. Él va a entender tu dolor, pero más entender el dolor de tus hijos. El dolor de tus hijos que ve que algo se está rompiendo. Dios quiera que me puedas entender, porque ahí es cuando actúa el Señor. ¿Y cuál es tu parte? Señor, aquí estoy. Me entrego, Señor, me entrego. Mira que Pablo escribió, os ruego por la misericordia de Dios, os ruego, hagan esto funciona, esto es real. Cuando tú te entregas al Señor, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No piense usted, piense en la persona que está sufriendo, en la persona que está cuidando, en la persona que está ahí al lado. Aquel familiar que ve partir a su hijo, a su hermano, a su esposo. Piensa en eso y piensa que tú puedes hacer algo grande. Puedes llevarle el olor de su conocimiento. Simplemente entrégate. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y verás que Gálatas 2:20 es una realidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Bueno, hermanos, Dios quiera sigamos celebrando la Semana Santa el domingo. Vamos a hablar de su entrada triunfal, que casualmente también está en el capítulo 12 de Juan. Ustedes la pueden seguir leyendo. Y vamos a ver toda la enseñanza que nos trae el Señor. Aquel rey, aquel creador del mundo, no reconocido. Entonces los espero el domingo, y antes nos despedimos con una oración por todos aquellos que están luchando, por todos aquellos. Y hagamos esta oración en conciencia. Toma a tu lado, al que esté a tu lado, tómalo y di: hoy día, Señor, me niego totalmente, Padre Santo. Te amo, Señor. Te pido perdón, Padre, si hay algo que no está bien contigo, Señor. Pero sé que tú moras en mí, Señor, y te pido que inundes con tu conocimiento este hogar, Señor. Que mi casa y yo, Señor, te sirvamos a ti completamente. Obra en todos los que están acá y toca a los enfermos, Señor. Y puede ser a un enfermo que está lejos, pero para ti no hay límites, Señor. No hay distancia. Y por eso te pedimos, Padre, que tú obres en cada uno. Te pido por los bebés que están naciendo, te pido por los bebés que están creciendo, te pido por los niños que buscan la seguridad en el hogar. Te pido, Señor, que tú unas matrimonios y nos utilices a nosotros para bendecirlos. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios lo bendiga. Los quiero mucho. Y por favor, si pueden pasarle a otros los mensajes de Semana Santa, se lo agradeceré, porque es un poco diferente. Aprendemos nuestra parte y el here and now, qué es lo que pasa hoy día. Nosotros los quiero mucho. Compártalo, y si puede, va al canal de YouTube. Ahí basta, mi esposa va a poner todas las notas, todos los versículos que hemos utilizado, y usted se le enseña a otro. Se le enseña así, y cuando le esté enseñando se quiebra. Cuando le esté enseñando le da la gloria al Señor. Que Dios los bendiga, los quiero mucho. Bye bye.